Empezamos a grabar, papá. Mirá la pelada que me pegué acá cortándome el pelo. Bueno, a ver. Bueno, primer punto. Primero, obviamente, suscríbete. Dale me gusta, obviamente, compartí, hacé todo lo que te gusta. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos haciendo referencia a que el corazón no puede cumplir con la función para lo cual fue creado. ¿Qué quiere decir esto? Que no está supliendo las necesidades metabólicas del cuerpo, y en caso que lo haga, lo hace laburando mucho, lo hace trabajando mucho, y eso lo hace a expensas de aumentar las presiones de llenado diastólico. Bueno, entonces se puede dar de dos maneras. Una puede ser porque los ventrículos del corazón no pueden bombear la sangre correctamente, es decir, no pueden expulsar la sangre durante la sístole. Entonces, si se da durante la sístole la expulsión de la sangre y los ventrículos no pueden hacer correctamente esto, ¿cómo se va a llamar este tipo de insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca sistólica. También podemos tener que los ventrículos fallen a la hora de el llenado, o sea, a la hora de que se llena de sangre el corazón. ¿Y cómo se va a llamar esto? La insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Cuál es el punto acá? Es que en cualquiera de estos dos casos vamos a tener que la sangre se va a dirigir hacia los pulmones. Obviamente, si se empieza a acumular líquido en los pulmones, ya sabemos que vamos a tener problemas para respirar. Y este fenómeno de que se empieza a llenar, a cargar de líquido, se congestiona todo, se llena de líquido, también se la va a llamar a la insuficiencia cardíaca como insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué pasa? Si lo vemos un poco más desde el punto de vista, si se quiere, matemático, tenés que saber que el corazón normalmente eyecta una cierta cantidad de sangre por minuto, o sea, tiene que eyectar una cierta cantidad de sangre por minuto. Eso está reglamentado, está regulado, está diseñado así para que el corazón lo haga de esa manera, y eso es lo que conocemos como gasto cardíaco, o sea, lo que ya una vez te hablé en alguno de los videos sobre qué es el gasto cardíaco, y que no es otra cosa que es la cantidad de sangre que va a eyectar, que va a sacar el corazón, desde sus ventrículos hacia todo el cuerpo, desde el ventrículo izquierdo a la aorta y todo el cuerpo. Eso es el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que el corazón va a eyectar en un minuto hacia todo el organismo, y que lo podemos definir como el volumen sistólico más la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que el corazón necesita expulsar, bombear hacia todo el organismo por minuto para que pueda satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. Ahora, si lo vemos más específicamente, es el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que el corazón eyecta en un latido. Yo te dije que esto era en un minuto. Acá es la cantidad de sangre que eyecta en un latido por la frecuencia cardíaca. Entonces, multiplicamos la cantidad de sangre que el corazón eyecta en un latido cardíaco por la frecuencia cardíaca, que supongamos que lo normal en una persona debe ser unos 70 mililitros de sangre eyecta en un latido, es decir, en un latido, en una contracción, el corazón saca unos 70 mililitros de sangre, y que si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, que sería alrededor de unos 70 latidos por minuto, entonces nos quedaría un gasto cardíaco de unos casi 5 litros, unos 4.900 mililitros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenés que saber que no todo el volumen total de dentro del ventrículo es lo que se eyecta, es lo que se bombea, es lo que se expulsa hacia todo el organismo, sino que lo que se expulsa, lo que se bombea, simplemente es una fracción del volumen total. Eso es lo que conocemos como fracción de eyección. A ver, resumiendo, el punto es que nosotros tenemos que el corazón tiene que sacar, tiene que bombear una cierta cantidad de sangre por minuto a todo el cuerpo, a todo el organismo. Eso es lo que conocemos como
como gasto cardíaco, que en otras palabras sería el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, que sabemos que el volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón no en un minuto, sino que en un latido cardíaco, que sería alrededor de unos 70 mililitros, y eso por la frecuencia cardíaca, que ya sabemos que es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto, que sería también alrededor de unos 70 latidos por minuto. Eso nos da un valor de cantidad de sangre que se bombea a todo el cuerpo de unos 4.900 mililitros, casi 5 litros. Pero el punto es que no todo el volumen de sangre que está dentro del ventrículo se bombea, sino que se bombea solamente una parte, otra parte se queda dentro del ventrículo, y esta parte que se bombea es el volumen sistólico, que sería una fracción de eyección del volumen total, que en realidad el volumen total del ventrículo es alrededor de 110 mililitros de sangre. Entonces supongamos que todo esto es el volumen total de sangre que hay en el ventrículo, y que, como te dije, no todo se bombea, sino que se bombea solamente una parte, y esa parte es la fracción de eyección, el volumen sistólico, sería todo esto. Ahora, esta parte que quedó acá es como si se quedara ahí descansando, no haciendo nada. Serían alrededor de unos 40 mililitros. 110 menos 70 serían unos 40 mililitros que quedan ahí. En este ejemplo vemos que la fracción de eyección, yo te dije que es la cantidad de sangre que realmente se expulsa del volumen total, que sería 110 mililitros. Si sacamos realmente cuál es la fracción de eyección, tendríamos que hacer el volumen sistólico sobre el volumen total, y eso nos da la fracción de eyección, que en este ejemplo es unos 70 mililitros de sangre, es decir, la cantidad de sangre que se eyecta en un latido sobre la cantidad total real que hay dentro del ventrículo, que serían unos 110 mililitros. Es como si fuera que yo tengo un vaso y que de ese vaso yo tengo que sacar un poco de agua, pero yo saco solamente una porción, no saco todo el agua que está dentro del vaso. Bueno, esa porción que yo saqué es la fracción de eyección. Entonces 70 sobre 110 nos da una fracción de 0.64, más o menos, redondeando, y a eso lo pasamos a porcentaje, es decir, lo multiplicamos por 100 y nos queda un 64%. Entonces, en este caso, la fracción de eyección es de un 64%, que está dentro de lo normal. Espero que no te haya hecho un quilombo en la cabeza. Es muy sencillo. ¿Cuál es el valor normal de la fracción de eyección? Es decir, esa porción de sangre que se va a eyectar a todo el cuerpo. Lo normal está entre un 70 y 50%. Eso es la normalidad. Si tenemos una fracción de eyección que esté entre los 70 y los 50, entonces decimos que está dentro de los parámetros normales. Este estaba dentro de los 64. Ahora, si tenemos entre los 50 y los 40, entonces decimos que está en el punto límite. Ahora, si tenemos una fracción de eyección que es menos de 40%, entonces ya tenemos una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué? Porque el problema está en la sístole. Entonces, por ejemplo, en este caso, si en vez de nosotros tener un volumen sistólico de eyección de 70 mililitros, tendríamos un volumen sistólico de eyección de 40 mililitros, ya se modificaría la fracción de eyección y entraríamos en esto, en la insuficiencia cardíaca. Es decir, en vez de tener un volumen sistólico de eyección de 70 mililitros, eyectara 40 mililitros por latido, y esto sobre lo mismo, sobre la cantidad del volumen total, tendríamos entonces 110 mililitros. Tendríamos una fracción de eyección en este caso de 40%, es decir, estamos entrando ya en una insuficiencia cardíaca. Pero entonces, así como te dije que hay una insuficiencia cardíaca sistólica, como recién decíamos que el problema estaba en la eyección ventricular, también vamos a tener una insuficiencia cardíaca diastólica. El problema está acá, en que el corazón no se puede llenar correctamente, no se puede cargar de nuevo con sangre. Ahí es donde radica el problema de la insuficiencia cardíaca diastólica. Bueno, ¿qué pasa? En este caso vamos a tener que el volumen sistólico es también bajo, por debajo de los 70 mililitros, es
alrededor de unos 44 mililitros y el volumen total del ventrículo es de 120 mililitros. ¿Qué pasa? La fracción de eyección igual seguiría siendo normal, seguiría estando en unos 64%, aunque tenemos un volumen sistólico bajo, la fracción de eyección está normal. Otra forma de decir esto, que el ventrículo está teniendo un problema a la hora de llenarse nuevamente, es que tiene una disminución de la precarga, que no es otra cosa la cantidad de sangre que tiene el corazón justo antes de que se contraiga, la cantidad de sangre que le llega al corazón. Eso es la precarga. Hay un dato importante y que relaciona tanto a la función diastólica como a la función sistólica, y es que el corazón tiene una capacidad intrínseca de responder a los aumentos de volumen de sangre que le llega. Es decir, al corazón le llegó más sangre, tiene la capacidad de interpretar que le llegó más sangre y de sacar esa sangre extra que le llegó. Eso es lo que se conoce como mecanismo de Frank-Starling. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo lo hace? Cuando al corazón le llega más cantidad de sangre, o sea, más de lo normal, tiene la capacidad de poder adaptarse a esa situación. ¿De qué manera? Bueno, estirando más sus fibras, así como una banda elástica. Si a una banda elástica yo la estiro, bueno, lo mismo pasa con el corazón, estira sus fibras musculares, luego lo que va a tener es mucha mayor fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque nosotros estiramos una banda elástica todo lo que da y luego se va a contraer muy rápido. Bueno, lo mismo pasa con las fibras musculares. Cuanto más se estiran, mayor va a ser luego la contracción muscular y mayor va a ser la fuerza con la que va a eyectar la sangre. Ahora, para organizar un poco más la cosa, vamos a tener que, en cuanto a la etiología, vamos a tener varias, pero la más común va a ser la causa miocárdica, es decir, un problema que afecta directamente al miocardio. Y dentro de las causas miocárdicas vamos a tener el infarto agudo al miocardio. ¿Por qué? Justamente se mueren las células del corazón. Entonces, si se mueren las células del corazón, vamos a tener una alteración en la función del corazón. Después, ¿qué otro problema común de insuficiencia cardíaca? Bueno, la hipertensión arterial sistólica. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de insuficiencia cardíaca? Las miocárdicas, el infarto agudo al miocardio y la hipertensión arterial. Pero también vamos a tener otras causas como problemas valvulares, causas endocárdicas, o sea, alteraciones a nivel de lo que es el endocardio. También problemas de enfermedades metabólicas. Entonces, ahora, ¿cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Vamos a clasificarlo de acuerdo a varias cosas. Primero, de acuerdo a la evolución, podemos tener una insuficiencia cardíaca de acuerdo a la evolución aguda o crónica. Dentro de las causas agudas podemos tener aquellas insuficiencias cardíacas que son agudas, que se presentan de manera aguda en poco tiempo. Podemos tener la insuficiencia cardíaca que sea de novo, que es aquella que comienza en una persona que previamente no había tenido nunca una insuficiencia cardíaca, o la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. De acuerdo a la clase funcional podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca como clase funcional 1, clase funcional 2, 3 y 4. Ahora, de acuerdo al lado afectado, es decir, dónde se encuentra el problema, puede ser una insuficiencia cardíaca izquierda o una insuficiencia cardíaca derecha. Pero también acordate que podemos tener que no solamente se afecte uno de los lados, sino que también se pueden afectar ambos lados, y que es la que llamamos biventricular. A su vez, las insuficiencias cardíacas izquierdas, o sea, que afecta al lado izquierdo, se puede clasificar en aguda y crónica. Lo mismo para la derecha, aguda y crónica. Después, de acuerdo al gasto cardíaco, ¿cómo podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca? Bueno, podemos clasificar si el gasto cardíaco está aumentado o si el gasto cardíaco está disminuido. A su vez, si el gasto cardíaco está aumentado, podemos tener aguda o crónica. Y luego, de acuerdo a la fracción de eyección, que ya te expliqué de qué se trataba esto, podemos tener una insuficiencia cardíaca que tenga una fracción de eyección disminuido, como el ejemplo que te puse hoy, o una fracción de eyección que está normal. También el ejemplo que te puse hoy, donde teníamos la fracción de eyección normal. Ahora, este tipo de insuficiencia cardíaca en donde la fracción de eyección está disminuida, ¿te acordás qué tipo de insuficiencia cardíaca era? La insuficiencia cardíaca sistólica, y después la insuficiencia cardíaca que tiene fracción de eyección conservada, que está normal, que está dentro de los parámetros normales, que te dije hoy que era la insuficiencia cardíaca diastólica. A su vez vamos a tener que la causa más común de insuficiencia cardíaca
izquierda, es decir, de este lado, aguda, va a ser el infarto al miocardio. Es decir, que te dé una insuficiencia cardíaca aguda del lado izquierdo, lo más probable es que sea consecuencia de que el paciente de que la persona tuvo un infarto. Entonces, si te da un infarto en el corazón, es más probable que te dé una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y que sea agudo. Ahora, si es crónico esta insuficiencia cardíaca izquierda, lo más probable es que sea una hipertensión arterial. Ahora, si estamos hablando de una insuficiencia cardíaca derecha, lo más probable es que si es agudo la insuficiencia cardíaca, que sea también un infarto al miocardio. Ahora, si es crónica esta insuficiencia cardíaca derecha, la causa lo más probable es que sea una insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, una insuficiencia cardíaca izquierda me puede generar una insuficiencia cardíaca derecha crónica. Si tenemos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca que sea con bajo gasto cardíaco, esta podemos tener que sea aguda o crónica. A su vez, lo mismo, si esa insuficiencia cardíaca con bajo gasto cardíaco, es decir, el corazón no puede inyectar más de 5 litros, no le da el cuero y por lo tanto no va a poder satisfacer las necesidades metabólicas de todo el organismo, si eso es algo agudo, lo más probable es que sea también un infarto al miocardio. Entonces, acá ya vas sabiendo que las dos más comunes van a ser estas dos. Ahora, si hablamos de agudo, infarto. Si hablamos de crónico, hipertensión. Entonces, si es crónica, vamos a tener la hipertensión arterial sistólica. Entonces, ya sabemos más o menos las causas de la insuficiencia cardíaca. Normalmente se da por causas miocárdicas y a su vez, si son causas agudas, seguro es un infarto. Y si es una insuficiencia cardíaca crónica, puede ser una hipertensión o una insuficiencia cardíaca izquierda. Obviamente también pueden estar las otras causas. Bueno, che, suscríbanse, me olvidé de grabar, así que después subo los otros videos. Ahora sí, chao.